Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Hoy vamos a hacer unos cupcakes inspirados en el postre Banana Split. Seguro que a muchos de vosotros os gusta el famoso postre Banana Split, que combina la banana con helado de fresa, de chocolate y de vainilla, y normalmente se decora con crema chantilly o nata montada acompañada de sirope de chocolate y una cereza. Bueno, pues este cupcake combina todos esos sabores, pero convertidos a las texturas que tiene un cupcake. Al final tendréis una mezcla de sabores muy rica que no os podéis perder. Así que si quieres saber cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, huevos, bananas o plátanos maduros, mantequilla sin sal, azúcar blanco normal, leche, que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada, y polvo de hornear o levadura química. Empezamos troceando las bananas o plátanos, y os recomiendo que estén maduros para que el cupcake tenga buena textura y un sabor delicioso. Con la ayuda de un tenedor los machacamos bien hasta obtener una pasta, y no os preocupéis si quedan algunos grumitos, ya veréis que después quedarán súper ricos en el bizcocho. Hecho esto, lo reservamos a un lado. Ahora en la batidora añadimos la mantequilla a temperatura ambiente junto al azúcar. Batimos durante 5 minutos a velocidad alta para que se integre todo muy bien. Pasado este tiempo, añadimos los huevos de uno en uno. Y como siempre, os recomiendo batirlos antes un poquito para que se mezclen más fácilmente con el resto de ingredientes. Una vez se haya integrado el primer huevo, añadimos el segundo. Y seguimos batiendo hasta que se integre bien. Ahora sobre un colador añadimos la harina de trigo todo uso junto al polvo de hornear y lo tamizamos todo junto para evitar que se formen grumitos de harina o polvo de hornear en la masa. Hecho esto, batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora hasta que no veamos restos de harina en la masa. En ese momento agregamos la leche y también las bananas o plátanos que habíamos machacado al principio y que le darán todo el sabor al bizcocho. Batimos unos minutos más y verificamos que todo está bien mezclado. Si es así, ya podemos rellenar nuestras cápsulas o copasillos para cupcakes. Como siempre, yo utilizo las que se conocen como estándar, y miden 5 centímetros de diámetro en la base, 7 centímetros en la parte superior y tienen una altura de 3,5 centímetros. Para repartir la masa por igual en todas las cápsulas, podéis utilizar una cuchara de helados, la verdad es que va muy bien. Ahora ya los podemos llevar al horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador. En unos 22 minutos estarán listos, pero como siempre os digo, el tiempo de horneado puede variar según el horno. Así que lo mejor es que comprobéis que el cupcake está realmente hecho pinchando el centro con un palillo o un cuchillo. Una vez listos los sacamos del horno y los dejamos enfriar sobre una rejilla. Los dejaremos reposar tan solo durante 5 minutos. Después de este tiempo los sacamos y los ponemos directamente sobre la rejilla para que no creen humedad en el interior de la bandeja. Y ahora sí, los dejamos reposar hasta que enfríen por completo. Para hacer la buttercream necesitamos mantequilla sin sal, azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, esencia de fresa, o si queréis también queda muy rico con esencia de frambuesa o de cheesecake, extracto o esencia de vainilla, leche, cacao en polvo sin azúcar y colorantes alimentarios rosa y amarillo. Empezamos poniendo en la batidora la mantequilla a temperatura ambiente y la batimos a velocidad alta durante 5 minutos para que se vuelva cremosa y más blanquita. Pasado este tiempo, con la ayuda de un colador, tamizamos todo el azúcar glass. Removemos un poquito para que la mantequilla absorba un poco el azúcar y no salga volando. Luego ya podemos batir a velocidad alta durante 5 minutos más. Ahora ya tenemos la base de la buttercream lista. Opcionalmente podemos cubrir la parte superior del cupcake. De esta manera taparemos por completo el bizcocho y podremos hacer una decoración muy chula. He separado la buttercream en 4 partes. A una de ellas le ponemos el cacao en polvo tamizándolo para que no tenga grumitos. Removemos un poquito y le añadimos la leche para que la crema no quede tan densa. Como veis, así queda mucho mejor y el cacao se mezcla muy bien. A otra parte de buttercream le ponemos unas gotitas de esencia de fresa, de frambuesa, de cheesecake o la que más os guste. Y también un poquito de colorante alimentario rosa. Mezclamos hasta que el color y el sabor se repartan bien, y ya la tenemos lista. A la tercera parte de buttercream le añadimos un poquito de extracto de vainilla y colorante alimentario amarillo. Y mezclamos hasta que todo quede bien repartido. Y como veis, la cuarta ración es más pequeñita. La he puesto directamente en una manga con una boquilla de estrella cerrada para luego decorar la parte superior del cupcake. Para preparar la manga con todos los colores os recomiendo ponerla sobre la mesa. De esta manera, con una espátula vamos poniendo cada uno de los colores. Lo ideal es poner un color al lado del otro evitando que se mezclen. Una vez tengamos la manga rellena, empujamos la crema con la mano hasta la boquilla.
Y ahora sí ya estamos listos para decorar. En este caso utilizo la boquilla o duya 2D de la marca Wilton, y como veis hace un rizo muy bonito con los 3 colores de la manga. Sobre la buttercream ponemos un poquito de sirope de chocolate dejando que se deslice sobre la crema. Espolvoreamos unas cuantas perlitas o fideos de colores y ponemos un puntito de buttercream blanca en la parte superior. Ya solo nos queda coronar el cupcake con una cereza y ya lo tendremos listo para disfrutar. Bueno, y lo mejor para comprobar si este cupcake está rico es probarlo. Lo primero que haremos es verificar que la cápsula se despega bien. Y ahora ya queda la mejor parte, deleitarnos con su textura y su sabor. El bizcocho tiene un saborcito a plátano muy rico que personalmente me encanta. Y acompañado de la crema es una verdadera delicia ya que se mezclan los sabores y el conjunto con el sirope de chocolate está riquísimo. Definitivamente si os gusta el banana split es un cupcake que no os podéis perder. Y ahora vamos a ver a los cupcakers que entran en el Salón de la Fama de hoy. Si queréis entrar ya sabéis, etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones. Ana ha hecho el flan de leche condensada, toda una delicia. Violeta nos muestra su tarta selva negra, que se ve genial. Santiago nos envía sus galletas con chips de chocolate, y parece que le han gustado tanto como a mí. Brena ha hecho la tarta mousse de fresas, y tiene una pinta muy rica. Y por último Lili, que nos muestra su versión de la tarta Carlota, una preciosidad. Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas, y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama. No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo. Nos vemos el martes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!